Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Es un placer nuevamente compartir con ustedes estas enseñanzas de la revelación. Quiero agradecer primeramente a Radio Urantia por su colaboración de permitir que estos mensajes se transmitan a través de su emisora y muchas personas en el mundo lo escuchen de habla hispana, ¿no? Y bien, pues hoy vengo a compartir con ustedes un tema muy interesante llamado ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cómo oraba Jesús de Nazaret? Si uno hace esa pregunta a cualquier ser humano de este mundo, lo primero que piensa es en el Padre Nuestro, porque es la noción que se tiene. Pero no conocemos realmente cuáles eran los móviles espirituales del Maestro para orar, para saber en qué trabajaba en cada oración. No conocemos realmente al Maestro, no se conoce. En este mundo se conoce cómo murió, mas no cómo vivió, y es lo importante. Y en esta exposición quiero precisamente hablar de eso. ¿Cómo oraba Jesús de Nazaret? ¿Cómo oraba el Maestro? Y bien, pues sin tanto preámbulo, entramos en materia con lo siguiente. Jesús le entregó a Dios como hombre el reino, la más grande de todas las ofrendas, la consagración y la dedicación de su propia voluntad al servicio majestuoso de hacer la voluntad divina. Cuando se nos habla del reino, lo primero que piensa el ser humano es allá en el cielo, aparte de nosotros, cuando en realidad el reino mismo es todo lo que nos rodea. Hacemos parte de un reino universal, este reino de galaxias, de mundos habitados, de soles flameantes, hacen parte del reino de Dios. Y como hombre el reino Jesús hizo ese tipo de cosas, una consagración, una dedicación, palabras hermosas, pero que difícilmente se han cumplido. He aquí el punto que nos dicen los seres intermedios, ellos que escribieron la vida del Maestro, nuestros primos hermanos espirituales del planeta. Dicen, cuando estudiéis la vida del Maestro, en lo referente a la oración o a otra característica de la vida religiosa, no busquéis tanto lo que enseñó como lo que hizo. Y resalto yo esa palabra lo que hizo porque la gente siempre se ha enfocado en las palabras. Se ha enfocado en lo que él decía, pero poco en lo que él hacía. Cómo actuaba, cómo hacía, cómo decía. Bueno, muchas cosas que enriquecen la vida del Maestro como para la humanidad misma. Dice aquí, Jesús no oraba porque fuera un deber religioso, cosa que el ser humano tiende a hacer porque lo ve como una obligación. Es que toca hablar con Dios, ¿no? En mi opinión personal y como ser humano, yo veo a Dios como un padre, y más como un padre también lo veo como un amigo. Hay que aprender a tener esas conversaciones con Dios como con una persona, con un amigo, una amiga. Hablar con Dios es orar con Dios, pero a veces como nos han metido lo que no es en la cabeza, nos han mal enseñado en este mundo, pues no se entienden las cosas. Vuelvo y digo, a Dios hay que verlo como un amigo, como un padre amoroso, obviamente, porque un padre que sabe amar entiende ese término de amistad con un hijo. Dice la revelación, ¿no? Para él la oración era, hice unos ítems, o sea, los enumeré, porque realmente sí es. Dice tantas cosas bellas que es importante enumerarlas. Y dice, una expresión sincera de la actitud espiritual. Una expresión sincera de la actitud espiritual. ¿Qué tan sinceros somos realmente con nosotros mismos y con Dios? 2. Una declaración de la lealtad del alma. En este mundo no se conoce la lealtad espiritual. La gente reza porque todo el mundo lo hace. Cuando está en problemas, cuando está en dificultades, busca a Dios. Pero en realidad no es lealtad. No existe lealtad en este mundo hacia el mundo espiritual. Por eso es que está tan atrasado y tan aturdido, tan efervescente como se encuentra hoy en día. Porque no hay una lealtad espiritual de las personas. Tercero, una recitación de la devoción personal.
Y como digo yo, la devoción es un resultado de la lealtad. Eso nace del alma, o sea, eso nace de nosotros, como cuando uno ama el trabajo y lo hace con cariño. Eso es una devoción, una expresión de gracias. Eso, en mi opinión personal, como persona, también siento yo eso. O sea, yo siento que he vivido eso, una expresión de acción de gracias en mi vida, agradeciéndole al Padre por la vida misma, por estas cosas, por lo que he vivido, porque es importante. Quinto, una manera de evitar la tensión emocional. Muchas personas toman decisiones por sus exaltación emotiva, porque se sienten motivados a hacer algo, no sé. Entonces la gente habla solamente por emociones, no por una razón iluminada, tomar una decisión eh, a cabeza fría, ¿no? Sino es por las emociones. Sexto, una prevención de los conflictos, una prevención de conflictos. De por sí Jesús cuando había conflictos se aislaba, se marchaba. Es decir, eso es interesante. Nosotros vemos conflictos y ya queremos formar el problema. Quiere decir de que no oramos como debe ser. En este mundo no se ora con Dios, simplemente se rezan cosas por beneficio personal. O sea, oramos por egoísmo, porque buscamos el favor divino para que nos ayude Dios. Cuando la oración debe ser donde el ser humano, la voluntad humana, debe conectarse, debe amoldearse a esa voluntad divina. Y aquí en la vida de Jesús lo vemos y nos hemos dado cuenta que en ningún momento pidió por sí mismo ni por su familia. Porque la gente tiende a orar por la familia y está bien, claro que sí, como ser humano también lo he hecho. Pero vemos que Él no lo hace, no lo ha hecho. Séptimo, una exaltación del intelecto. Recordemos que el alma viviente se forma en la mente, en el intelecto, allí se forma. Entonces esa comunicación interrumpida entre Dios y la voluntad humana forman ese ser, porque el alma se forma con las palabras de Dios, se forman con las acciones de Dios y se va formando. Octavo, un ennoblecimiento de los deseos. Que mi deseo sea tu voluntad, decía Jesús. Bueno, lo dice la revelación, lo dice la Biblia. Pero la gente es deseosa, quiere muchas cosas en este mundo. Y como decía Jesús, ¿qué hará el hombre por salvar su alma? ¿Qué le sirve al ser humano ganar el mundo entero si pierde su propia vida, su propia alma? Ahí vienen los deseos, pero él tenía que un ennoblecimiento de los deseos, o sea, era humilde, se entregaba a Dios, no como la manera en que lo pinta la religión, no. Para entender a Jesús hay que en verdad entender, leerse esa historia de Jesús allí en el libro de Urantia, porque es la obra más majestuosa que se haya dado a la humanidad. Noveno, una confirmación de las decisiones morales. Confirmar las decisiones morales. ¿Qué es lo correcto y qué no lo es? A veces actuamos como bien para el bien del mundo, pero Jesús nunca lo hizo así. Muchas veces la humanidad se sentía golpeada y herida, un ego resentido, porque Jesús a veces era fuerte y de por sí lo fue en ciertas ocasiones. Tenía muchos seguidores y Jesús les decía, ustedes simplemente me siguen porque les doy de comer gratis. Y se quedó solamente como con 500 seguidores. Y a los apóstoles les dijo, ¿y ustedes qué? ¿Se van a ir o se van a quedar conmigo? Entonces él hablaba de esa manera también, pero como vemos la vida de Jesús de una manera pasiva, tranquila, no conocemos esa parte. Entonces no entendemos ni sabemos por qué lo oraba de cierta manera. Décimo, un enriquecimiento del pensamiento. ¿Qué tanto tenemos nosotros en nuestra mente, ¿no? ¿Qué tanto pensamos? Y los pensamientos van con el actuar y con el hablar, ¿sí? Eso es una coordinación trina de nosotros. 11. Una estimulación de las tendencias elevadas. Son palabras bonitas, muy elevadas, que pues en mi opinión pues no comprendo a profundidad qué más querrá decir eso. Una estimulación de las tendencias elevadas. O sea, en mi opinión es como vivir siempre al margen de las exigencias del espíritu. Cosa muy diferente a lo que la religión enseña. De la religión institucionalizada, quiero decir, ¿no? 12. Una consagración del impulso, o sea, aprovechar ese impulso espiritual a continuar, a seguir adelante. 13. Una clarificación de un punto de vista.
Interesante. Siempre Jesús decía, siempre que estés en apuros, siempre busca la opinión de 3 personas para que encuentres una decisión. Algo así decía el maestro. En ciertas ocasiones, en el viaje por el Mediterráneo vivió ese tipo de experiencias, lo demostró. 14. Una declaración de fe. ¿Qué tanta fe tenemos realmente? 15. Una rendición trascendental de la voluntad, o sea, sin reservas, total. Pero aquí nosotros como humanidad seguimos a Dios, como decía en un comienzo, por necesidades, porque pasó algo, o sea, no es trascendental, simplemente estamos llorando a Dios a que nos ayude, a que nos calme el ego. Y como dice la revelación, el Espíritu del Padre no está para calmar un ego herido. Dice allí la revelación, no seáis perezosos en pedirle a Dios para que solucione los problemas de tu vida. Allí lo dice. No recuerdo la cita, pero sé que lo dice. 16. Una sublime afirmación de confianza. Jesús siempre decía, venid como un niñito ante el reino del Padre, como una confianza consagrada, como un niño a su Padre, o sea, sin temor, sin miedo, sin nada. Un niño confía naturalmente en su papá. Eso es lo que quiere decir allí, esa afirmación de confianza. 17. Una revelación de valentía. Todos somos valientes en algo, pero él revelaba cosas mayores. Era valiente, y más en esa época donde era difícil hablar algo nuevo, era complicado. Nomás con lo que dijo, enseñó, fue asesinado. Un hombre destinado a vivir 100 años, pero fue matado a los 36 años. Es lamentable, de verdad que sí. 18. La proclamación de un descubrimiento. Esas palabras me gustan a mí porque nosotros encontramos cosas o siempre tendemos a buscar cosas. Por naturaleza el hombre es curioso y eso está bien. Hemos sido diseñados de esa manera. Pero, ¿qué descubrimos? Muchas veces nos enfocamos simplemente en cosas materiales, encontrar cosas del mundo común y corriente. Pero Jesús hablaba de un término espiritual de descubrimientos espirituales, de revelar al ser humano esas cosas. Entonces me parece interesante ver eso. Una proclamación de descubrimientos internos, revelar al hombre ese amor de Dios. Valiente él de verdad, porque en esa época se hablaba de un Dios de ira, un Dios iracundo. El Antiguo Testamento, el falso Dios Jehová. Pero él llega a hablar de un Dios de amor, algo demasiado para esa época seguramente, porque lo mataron, por algo será. 19. Una confesión de devoción suprema. Una confesión de devoción suprema. La revelación me enseña a tomar decisiones supremas y como humanidad nosotros como esta generación debemos aprender a mirar esas decisiones supremas. ¿Qué es una decisión suprema? Dice allí la revelación, un sometimiento a la voluntad divina, con cariño, sin preguntas, sin dudas. Nos deja pensando la verdad porque abarca muchas cosas. Una decisión, una devoción suprema. Las decisiones supremas son las que nos permiten despertar al tercer día después de la muerte. Y mucha gente seguramente lo ha tomado, bien por ellos, pero muchos no. Muchos se van quedando adormecidos. Se ha confundido una decisión moral, la llegada del Espíritu del Padre, con una decisión suprema, que es la que permite a esa alma viviente crecer y avanzar en el reino espiritual. 20. La validación de una consagración siempre es enfocado a las inclinaciones espirituales, a la consagración espiritual del Padre, siempre, siempre. No he visto aquí que pedía por su mamá, no he visto aquí que pedía para sí mismo, no he visto eso. Cuando yo leí estas cosas yo me sorprendí realmente, ¿cómo es posible? Es increíble ese tipo de cosas, Dios mío. Nadie en esta tierra ha orado de esa manera, a menos de que sea un ser iluminado o maestro de los cielos, para que tenga ese sentir de ir más allá de lo que el ser humano pide. Porque la humanidad tiene una oración infantil, una oración de niños.
Como decía Pablo de Tarso, eh, decía él, ya siendo ya maestros, aún toca seguir dándoles leche de conocimiento. Ese es algo así que puedo como amoldar a esta parte de lo que nos habla Jesús. 21. Una técnica para ajustar las dificultades. Esa me gusta muchísimo. Nosotros como humanidad siempre oramos a Dios para huir de las dificultades, escapar de ellas. Pero Jesús siempre le hizo frente a las adversidades, a las dificultades. Siempre lo hizo. Y eso me gusta. O sea, como seres humanos debemos ser valientes. Dice la Biblia, dice la revelación, que el reino espiritual, el reino del espíritu es para valientes. Dice allí también que hombres y mujeres se necesitan en todo el universo para solucionar los múltiples problemas de todo el universo. ¿Qué quiere decir eso? Que jamás existe tal hecho que la religión ha enseñado de descanso eterno. Eso es una falacia, es una mentira. Eso no es cierto. Dios Padre no quiere ineptos. Dios no quiere perezosos. No quiere eso. Él quiere personas verdaderamente valientes, consagradas a su voluntad. Cosa que a este mundo, lo que yo he visto y puedo decir, y con todo el respeto que se merece la gente que escucha este video, este audio, no lo hacen. Tú aquí me dice, una técnica para ajustarnos a las dificultades. Eso es lo que yo como persona debo aprender. En las dificultades es donde se desarrolla la sabiduría de una persona. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo solucionamos los problemas? Cosa que no se hace. Vuelvo y digo, en este mundo siempre se ha enseñado, se ha mal enseñado a los feligreses, a los seguidores del cristianismo más que todo, a huir de los conflictos. Y eso es la mentalidad que tenemos. Es lo que nos ha enseñado la religión. 21. Una técnica para ajustarnos a las dificultades. 22. Y la poderosa movilización de los poderes combinados para evitar todas las tendencias humanas al egoísmo, al mal y al pecado. ¿Qué quiere decir? Que como seres humanos somos tendientes a fallar, a equivocarnos de esa manera, pero Él no. Bien dice la Biblia o dice la revelación también de que Jesús de Nazaret fue probado y comprobado en todas las adversidades. Definitivamente, como Él dijo, consumado es en el momento de morir. Quiere decir que cumplió a cabalidad su experiencia humana como Dios ordenó, como Dios ordena. Yo digo desde el punto de vista como reservista de las fuerzas militares que hay que obedecer, o si no la milicia se acaba. Es decir, si no se obedecen las leyes del Padre, se forma hasta un pandemonio universal. Y cosa que vivimos en esta tierra es precisamente eso. Siempre he dicho, una sociedad sin Dios está destinada a la perdición. Y eso es lo que vemos en este mundo. Problemas, porque no estamos sujetos a esa voluntad divina. Si la humanidad se entendiera en verdad estas cosas de Dios, tal vez viviríamos en un real mundo paradisíaco, donde nadie buscaría su dinero por aparte, sino buscaría ayudar a otros. La naturaleza nos enseña eso. Los árboles dan fruto no para sí mismos, sino para todo aquel que estire y lo tome. Así debemos ser nosotros. Pero en este mundo es todo lo contrario. Cada quien busca su vida, sus intereses por aparte. Nos falta mucho por aprender a comprender las cosas del Padre Universal o de la vida del Maestro, el gran Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. Continuando aquí con la revelación, adicional a eso, vivió precisamente ese tipo de vida consagrada piadosamente a hacer la voluntad de su Padre y terminó su vida triunfalmente con una oración de este tipo, o sea, de este nivel. El secreto de su incomparable vida religiosa fue esta conciencia de la presencia de Dios. O sea, siempre fue consciente de Él. Antes de actuar pensaba en Dios, se puede decir, pero no a la manera religiosa de la institución, que se privan de las experiencias, se privan de todo y culpan al mundo de todo. No. Es muy diferente. Para entender la vida religiosa del Maestro precisamente hay que entenderla, leerla, comprenderla, vivirla. Los valores, la verdad se vive cuando se comparte y se vive como debe ser.
Y bien, continúa la revelación diciendo, y consiguió, mediante oraciones inteligentes y una adoración sincera. Nosotros como humanidad no tenemos oraciones inteligentes, no tenemos eso. Oramos por necesidades, por cosas humanas, no por necesidades espirituales. Dice la revelación, orad por valores, no por cosas. Orad por lo que en verdad no hay en este mundo. Y en este mundo pues necesitamos aprender a pedir sabiduría, entendimiento y comprensión. Que los frutos del Espíritu de verdad se manifiesten en nuestras vidas. Cosa que en muy pocos se ve. Y no es cuestión de hablar de Dios solamente, es vivir. A veces juzgamos a las personas y hablamos a las espaldas de las personas porque no los conocemos. Pero cuando uno conoce al ser humano, conoce a alguien, y como dice la revelación, cuando conoces a alguien es que aprendes a amarlo. Conoce los móviles de esa persona, entiende su vida. Pero aquí nos tendemos a juzgar a otros. Entonces allí no hay una oración inteligente. Y para orar por los demás se requiere esa intimidad, esa comunión, esa amistad, para que evolucionemos como amigos. Y los verdaderos amigos son los que conducen a Dios. Siempre he dicho yo eso. Y bien, esas cosas son las que quería compartirles hoy. Vuelvo y digo, la gente cuando se pregunta cómo oraba Jesús, pues lo primero que piensa es en el Padre Nuestro. Sí, es cierto, Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque sus apóstoles le pidieron, le exigieron que por favor nos dijera una oración. Y tanto que impidieron y molestaron, por así decir, pues Jesús les dijo la oración que él aprendió, o no aprendió, sino le nació de su ser, y la enseñó a sus familiares, a sus padres, a sus hermanos. Él enseñó. Y eso es lo que ha quedado hoy en día porque pues la gente lo toma como ejemplo. Pero aquellos que en verdad disciernen las cosas del Espíritu se han dado cuenta que está obsoleto. Esa oración servía antes de Pentecostés. Porque antes de Pentecostés no estaba el Espíritu de la verdad y no estaba el Espíritu de Dios en las mentes de las personas normales. Antes sí tal vez funcionaba. Ahorita no. Decía Jesús, el reino de los cielos está dentro de ustedes, de nosotros. Porque el Espíritu de Dios es precisamente ese reino espiritual interior, que tarde que temprano el ser humano tiene que trabajar para manifestarlo hacia afuera, o sea, volver a este mundo un paraíso. Ese es el objetivo en nuestra vida en esta tierra, ayudar a que este planeta se establezca en luz y vida. Y establecer un planeta en luz y vida es precisamente eso, ayudarlo a perfeccionar. Porque esa es la consigna del paraíso del Padre Universal a todos los mundos y todos los seres del universo. Sed perfectos como yo soy perfecto. Entonces, un maestro como Jesús, como un Melquisedec y muchos otros maestros, tal vez menores, siempre han enfocado su vida, siempre la han sometido a la voluntad divina, cosa que el ser humano a veces no entiende y se juzgan, no se entienden. Por eso mataron a Jesús, un ser de verdad destinado a vivir 100 años, pero no, fue asesinado. Es lamentable, es muy triste ver eso. Y bien, les agradezco mucho de todo corazón realmente por escucharme, por estar ahí pendiente de mi canal. De verdad, muchas gracias por el apoyo de todos ustedes, porque ha ido creciendo. Hay muchas personas que se han interesado de todo corazón en esto y los he invitado a conocer más a fondo la revelación, el libro durante. Les agradezco mucho. Bien saben que pueden compartir estas cosas en sus redes sociales, en, en las emisoras si quieren. Y bien, que Dios Padre esté con todos ustedes por siempre. Gracias.